Siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 29 de enero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a estar hablando un poco de economía y un poquito también, bastante, de política y particularmente del hecho electoral. Esta combinación de temas de altísimo interés la he dispuesto precisamente porque nuestro invitado del día de hoy es coordinador de un proyecto que justamente se denomina Proyecto Pedagogía Económica y Electoral. Imagínense ustedes, dos temas que pudieran de alguna manera algunas personas considerar que no tienen uno que ver con el otro, pero están perfectamente entrelazados. El invitado nuestro el día de hoy es Víctor Álvarez, economista, ha ocupado importantes cargos en la gestión tanto pública como en el ámbito privado y académico, ha sido merecedor de premios, premio de ciencia, nacional de ciencia, en fin, un conjunto de premios. De modo que es una persona muy acuciosa en el campo del estudio y de la investigación. Víctor, bienvenido. Gracias, Mario, por esa presentación y gracias por invitarme de nuevo a conversar con tu creciente audiencia, que ahora veo que estás incursionando en YouTube también. Así es, también llevando estas conversaciones a un público más amplio, importantísima labor también de pedagogía y de comunicación política y económica. Así es. Víctor, quisiera arrancar por el tema económico, después desembocaremos en el tema político y electoral, pero fíjate, ayer me llamaron la atención dos noticias que circularon, especialmente en los medios internacionales, porque en muy pocos medios nacionales estas cosas circulan, ¿no? La primera noticia: en Venezuela, según la FAO, imagínate, esta es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Según la FAO, en Venezuela hay 5 millones de personas que padecen de hambre, tal cual lo reza un informe de este organismo multilateral. Pero luego también hay otra información que circuló que dice que el riesgo país de Venezuela se duplicó en 5 años y vuelve a liderar el ranking mundial. Es decir, que Venezuela está prácticamente de último en riesgo país en relación con el resto de los países, teniendo Venezuela como tiene, imagínate, tantos recursos naturales, una población fervorosa en el accionar productivo, en fin, pero bueno, pero pareciera que la situación política, económica y social del país no es atractiva para la inversión, no solamente de los capitales internacionales, sino también de los capitales locales. ¿Cómo ves tú esa realidad que dibujan al menos estas dos noticias? Sí. Bueno, si uno le agrega eso, ¿no? Los datos, los de cierre del año 2024 de la economía nacional, ¿no? Que según el Observatorio Venezolano de Finanzas, que no es para nada un instituto oficial o un organismo oficial, sino más bien es un organismo muy crítico del gobierno, que uno pudiera decir hasta opositor, según los datos del observatorio, la economía venezolana creció en el año 2024 3.9%, ¿no? Y seguramente el Banco Central de Venezuela, que siempre ha dicho que el observatorio le regatea mucho sus datos y le subestima o sobreestima el verdadero desempeño de la economía nacional, dirá que la economía creció 8%, como lo estuvo diciendo el año pasado. Entonces, pero en todo caso, ¿sobre qué base? Claro. ¿Sobre qué punto de partida se mide ese crecimiento? Y lo que quería subrayar entonces era la contradicción entre ese dato de crecimiento y estas noticias que acaba de plantear, ¿no? Porque en un país que ha crecido económicamente, que tocó fondo después de largos años de prolongada y profunda recesión, ¿no? Que llevó a que la actividad económica se redujese en un 75%, es una paradoja, una contradicción, ¿no? Que
en medio de ese crecimiento tengamos todavía noticias como estas, ¿no? De 5 millones de personas que pasan hambre según una institución de tanto prestigio como es la FAO, pues, que lleva un riguroso sistema de medición y estadística, ¿no? Entonces allí es donde uno ve esas grandes brechas, ¿no? Entre lo que es el crecimiento económico y su traducción en la mejora de las condiciones de vida de la población, ¿no? ¿A cuánto tendría que crecer la economía venezolana para que en enero del año que viene, y cuando volvamos a conversar, se diga que bueno, en el 2025 se desterró, se erradicó las personas con hambre, pues, y que muy pocas personas estuvieron en esa condición? Entonces es uno de los grandes retos, ¿no?, que tiene planteada la economía y la sociedad de Venezuela en un contexto de tantas dificultades, ¿no?, donde a raíz de los cuestionados resultados de las presidenciales del 28 de julio de nuevo reaparece, ¿no?, la amenaza de reimposición de sanciones económicas, particularmente de las petroleras, porque cuando uno le mete ya el lente, ¿no?, a ese crecimiento del 3.9% de la economía, el mayor porcentaje de ese crecimiento lo explica precisamente la recuperación de la actividad petrolera, que fue posible gracias a la flexibilización de las sanciones, y que se permitió, bueno, que transnacionales estadounidenses y europeas que tenían una capacidad instalada aquí, que habían invertido en la perforación de pozos, en la construcción de los tubos, de los acueductos, en los tanques, que tenían esa infraestructura, pero que la tenían paralizada a raíz de las sanciones del primer gobierno de Trump, y que finalmente con la flexibilización de las sanciones se reactivaron. Eso permitió que el país tuviera un ingreso adicional de divisas que pudiera parar el alza desmesurada, ¿no?, que tenía el dólar en los mercados cambiarios, se pudiera de alguna manera frenar y hasta desacelerar la inflación. El año 2024, por primera vez en muchos años, la inflación estuvo por debajo de los 3 dígitos, 89%, según el mismo observatorio. 48% la está calculando las cifras extraoficiales del Banco Central, ¿no? Pero todos estos son datos que, si bien desde el punto de vista económico son una buena noticia, son positivos para el país, porque de alguna forma marcan un fin, ¿no?, de esa etapa, de esos años tan oscuros que vivió la economía venezolana. Lo cierto es que todavía no terminan de reflejarse en la mejora de las condiciones de vida de la población, y bueno, lo más lamentable de todo es que hasta que no se aclare el tema de las sanciones económicas, lo que fue el motor de ese crecimiento, que fue la industria petrolera, puede verse otra vez afectado. Fíjate, Víctor, has tocado un tema interesante desde el punto de vista de la economía, que es el aporte que hacen particularmente una empresa norteamericana a la producción petrolera nacional, gracias precisamente a esa flexibilización de las sanciones aprobadas por el gobierno de Biden. Chevron, estamos hablando de Chevron. ¿Cuántos millones de barriles estaba produciendo Chevron? O qué cantidad de barriles estaba produciendo diariamente Chevron, y qué significaba eso desde el punto de vista de la producción petrolera, qué aporte desde el punto de vista porcentual significaba eso, y qué significaría si efectivamente esa flexibilización de las sanciones cesa y Estados Unidos niega la posibilidad de comprarle petróleo a Venezuela. Sí. Mira, según las cifras que reporta la OPEP mensualmente, la producción de Venezuela estuvo en torno a casi los 900.000 barriles diarios, ¿no?, barriles de petróleo diarios. Un barril de petróleo son 149 litros, ¿no? 900.000 barriles, bueno, nos da un poco una idea de cuánto petróleo se extrae del subsuelo venezolano, ¿no? ¿Cuánto de eso aportaba Chevron anualmente? Y Chevron tiene una capacidad técnica de extracción, de producción, que está en torno a los 210.000 barriles diarios. O sea, si lo multiplicamos... claro. Si lo multiplicamos por 300, porque puede que esas son industrias que están activas todo el año. Pues, así es. Eso están permanentemente extrayendo petróleo. Entonces,
prácticamente es casi un tercio, ¿no? Más de 25%, entre 25 y 33% de la producción venezolana, ¿no? Cuando si multiplicas esos barriles por $60 el barril, que es más o menos el promedio al cual se vende el petróleo venezolano, te da un poco la idea de cuál es el aporte única y exclusivamente de Chevron y cuál sería el duro golpe que recibiría el ingreso en divisas de Venezuela y la economía venezolana si Chevron se ve obligada nuevamente a paralizar sus actividades, tal y como ocurrió en el primer mandato de Trump, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si esa cantidad de divisas el país las deja de percibir, eso significa que el Banco Central de Venezuela no tendrá suficientes reservas para inyectar los 80 millones de dólares que todas las semanas le está inyectando al mercado cambiario para mantener el precio del dólar a la raya, pues, ¿no? Y eso es muy peligroso para una economía venezolana que depende de un altísimo componente importado, porque una escasez de divisa significa una presión sobre el precio del dólar. Si ese precio se desquicia, si empieza a subir, el encarecimiento del dólar se traduce en un encarecimiento de todos los productos finales, insumos, materias primas, equipos importados, y eso inmediatamente se traslada al precio que pagamos los consumidores, ¿no? Porque no tenemos una gran producción nacional con gran valor agregado nacional que no se vea afectada por las oscilaciones del dólar, todo lo contrario, o sea, un encarecimiento del dólar se traduce inmediatamente en un encarecimiento de los precios que pagamos nosotros, los consumidores, los trabajadores. Víctor, si el Estado venezolano a través del Banco Central está inyectando 60, 70, 80, 90 millones, en algunos casos, recuerdo que en algunos momentos llegó incluso hasta 120 millones de dólares semanales. Si se está haciendo esa inyección de recursos semanalmente, es porque hay una sobrevaluación gigantesca del bolívar, ¿o no? Sí, exactamente. Ese es uno de los problemas que tiene la economía venezolana, ¿no? El Banco Central de Venezuela y el gobierno han utilizado el anclaje cambiario como un instrumento de política antiinflacionaria. O sea, si la economía depende tanto de los productos importados, o sea, cualquiera de los que nos está oyendo, cuando vuelva al mercado y empiece a poner en el carrito los productos, que se fije de dónde viene la pasta dental, de dónde viene el champú, de dónde viene la pasta, de dónde viene el azúcar, ¿no? Eso que antes se fabricaba aquí, ahora viene de Turquía, viene de Irán. En algunos casos hasta las caraotas. Viene de Brasil, viene de República Dominicana. Dominicana. Entonces, claro, todo eso se importa en dólares, ¿no? Y si el dólar es barato, eso se traduce en que esos productos importados van a ser baratos. Pero si el dólar despega y se carece, esos productos ahora se harán con un dólar caro y eso se traducirá en los precios. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Bueno, desaceleró, ¿no? A través de una serie de mecanismos la velocidad con la que subía el dólar. De hecho, el dólar el año pasado, en la mayoría de los meses, su incremento siempre estuvo por debajo de la inflación. Los demás precios se encarecían más que el dólar. Eso se traducía en que entonces el dólar terminaba siendo la mercancía más barata. Así es. Y entonces muchos productores descubrieron que era mucho más negocio, en lugar de fabricar aquí, comprar los dólares e importar para defender su cuota de mercado. Entonces, ese dólar barato, si bien es cierto que permite contener la presión inflacionaria, le hace un tremendo daño a la agricultura y a la industria nacional, que se ven desplazadas por esas importaciones con un dólar barato, no pueden competir con esas importaciones que además vienen exoneradas de arancel, no son obligadas a cumplir con las medidas fitosanitarias y técnicas a las cuales sí se les obliga la producción nacional, y eso hace entonces, perfila mucho más ese sesgo de una economía de puertos, lo que depende muchísimo de las importaciones. Entonces, claro, ese rezago del precio del dólar en comparación con los demás precios provoca una tremenda demanda sobre un dólar barato, o sea, una demanda muy por encima de lo que son las necesidades reales de la economía, porque también estimula negocios como el de la especulación cambiaria, ¿no? Donde hay quienes toman posiciones en dólares, saben que dentro de 4, 5, 6 meses esa ficción no se va a poder sostener,
toman esas posiciones, esperan a que el dólar pegue ese brinco, y entonces el dólar que compraron a principio de año en 36, por ejemplo, que era el tipo de cambio en enero, lo terminaron vendiendo en diciembre en 50, 56. O sea, casi una ganancia cambiaria de casi 100% sin haber hecho ningún esfuerzo productivo. Así es. Víctor Álvarez, nuestro invitado el día de hoy, economista. No dije, lo digo ahora, Víctor ha ocupado, bueno, dije genéricamente que había ocupado cargos muy importantes en el ámbito de la administración pública como también en el sector privado, pero en el caso particular de la administración pública, Víctor fue presidente del Banco de Comercio Exterior y encima de eso fue también presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y creo que ministro de Industrias Básicas, Básicas y minería. Sí. Y minería. Desde esa visión que tienes de la gestión pública, Víctor, y de tu experiencia como economista, estudioso, ¿qué salida le va a quedar a Venezuela si se concretan estas sanciones nuevamente o si se agudizan las que ya existen? Sí, yo creo que hay un escenario mucho más probable que el del recrudecimiento y prolongación de las sanciones. Por supuesto es un escenario que uno evalúa cuando hicimos el trabajo de escenarios, la economía venezolana con sanciones, la economía venezolana sin sanciones. Uno le atribuye a cada uno de esos escenarios la probabilidad de que ocurra. Pero bueno, cuando uno ve por dónde van los tiros, ¿no? Sobre todo una vez que Donald Trump fue electo, se juramentó y designó su gabinete, se instalaron de inmediato impresiones muy negativas, ¿no? Sobre todo por la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, jefe de la política exterior, que ha tenido una posición muy dura, ¿no? muy firme, muy categórica en relación con Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y bueno, casi que se dio por hecho, ¿no?, que lo que venía era un endurecimiento de las sanciones sin tener en cuenta otros elementos, ¿no? Y uno de esos elementos a tener en cuenta es la promesa electoral que hizo Trump de las deportaciones masivas, porque ellos entienden que eso es un problema interno muy fuerte, y es ahí donde se abre un campo de negociaciones que ya está siendo explorado y que de alguna manera explica por qué en ese primer paquete de órdenes ejecutivas que dictó Trump no hay medidas contra Venezuela, ¿no? Por supuesto, hay mucha gente en el país que está apostando a que esto se ponga peor, ¿no? Y son aquellos que dicen, bueno, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, ¿no? Nosotros que somos los que vivimos aquí, ¿no?, que no deseamos para nada que la situación se deteriore, sino que mejore, deseamos que Venezuela y Estados Unidos se puedan entender de mejor manera, ¿no? Y creo que el hecho de que esta administración de Trump arranque en una circunstancia tan distinta como la primera, porque no olvidemos que todavía no ha terminado de resolverse el conflicto con Ucrania, que aunque hay buenas noticias en Palestina, como las que se acaban de leer ahora, del retorno de 500.000 desplazados hacia el norte de Gaza, donde están sus casas, donde están sus hogares, la amenaza del conflicto bélico en el Medio Oriente no se ha conjurado, porque Israel atacó a Irán y atacó buena parte de su territorio. Se espera todavía una respuesta de Irán en una zona que, si se llega a convertir ese conflicto en una guerra entre los dos países o en una guerra regional, está nada más y nada menos en una región donde están los corredores marítimos por los cuales pasa prácticamente el 40% de la producción de petróleo, casi 30% de gas del Medio Oriente, y eso tendría un impacto tremendo en los precios de los combustibles, ¿no? Trump ha dicho, no tenemos necesidad de comprarle el petróleo a Venezuela, producimos suficiente petróleo, pero es que hay otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, los petróleos que produce Estados Unidos, ese incremento, el fracking, sí, de los petróleos esquistos son crudos livianos, ¿no?, que son procesados en unas refinerías muy distintas a aquellas que fueron especialmente construidas desde hace un siglo para refinar el petróleo venezolano, que son petróleos más ácidos, con más contenido de azufre, más pesados, con contenidos de minerales, y donde no puedes ponerle
a refinar petróleo con otras características, porque entonces provocarías graves daños en esos equipos. Entonces, más allá de que Estados Unidos pueda crear 13 millones de barriles diarios y que pueda crear nuevas refinerías, y que puede, claro, pero si tiene unas ya, o sea, una refinería no es un kiosco de chicha, pues, no es un carrito de perros calientes, o sea, esas son inversiones descomunales. Y sobre todo, si tienes en cuenta que en ese escenario, que ojalá no ocurra, ¿no? Porque lamentablemente los países de la OPEP, y entre ellos Venezuela, siempre hemos disfrutado el siniestro privilegio, ¿no? De que cada vez que estalla una guerra en el Medio Oriente, los precios del petróleo suben y entonces nos forramos de petrodólares, ¿no? Ojalá y eso no pase, pero en ese escenario donde hay intereses migratorios de Estados Unidos que quiere resolver ese problema, y donde ambos gobiernos pueden avanzar en un canje de sanciones a cambio de deportaciones de venezolanos en situación ilegal en Estados Unidos, que pudiera ser parte de esos arreglos, este escenario bélico que lleva a que Estados Unidos revalorice el petróleo venezolano y tenga interés de recuperar el suministro de petróleo para Estados Unidos y de gas para Europa, y el otro interés, que es alejar a los rivales geopolíticos de Estados Unidos del hemisferio, porque no olvidemos que en la primera etapa de sanciones, espacio vacío que dejaban las empresas lo cubre China y Rusia, y eso era colonizado inmediatamente por Irán, Turquía, China y Rusia. Entonces, claro, han hecho un balance, ¿no? Y creo que hay muchos elementos que deben ser reconsiderados, como para pensar que el segundo mandato de Trump en su relación con Venezuela será distinto, y que hay una un amplio margen y agenda de puntos para negociar. Y ojalá y así sea, ¿no? Porque lo más duro para nosotros es repetir esos años terribles de la pasada administración de Trump. Te pregunto, y ya le entramos entonces al tema de la política, después hablaremos de lo electoral propiamente, o si te parece lo incluimos. Dentro de esos elementos que pudieran estar sobre la mesa en una eventual negociación entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, ante esa perspectiva oscura que tú planteas de una posibilidad de que se complejice el conflicto en el Medio Oriente, estaría también el tema de política interna venezolana en una mesa de negociación con los Estados Unidos. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas, ¿no? Si bien es cierto que los puntos que más interesan a Estados Unidos tienen que ver con el tema migratorio, con el tema de seguridad energética de los Estados Unidos y sus aliados europeos, sus intereses geopolíticos de alejar de la región a países que considera sus rivales, todo eso que pudiera ser un canje de una cosa por otra, se va a hacer también sobre la base de una exigencia, lo que es un clamor nacional, que son las mejoras de las condiciones electorales en un año donde hay un verdadero maratón electoral, porque este año se van a elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes, 289 legisladores regionales, más de 2.400 concejales municipales, y además de los 277 parlamentarios de la Asamblea Nacional. Entonces son más de 3.300 cargos, ¿no? O sea, un verdadero maratón, ¿no? Y se requieren condiciones electorales donde todos puedan competir en igualdad de las condiciones, sin ventajismo de ningún tipo, y donde cualquiera de los candidatos postulados tenga las mismas oportunidades de ganar, ¿no? o de salir derrotado, ¿no? Entonces está muy cuestionado el sistema electoral venezolano, ¿no? Hay episodios que no han dejado claro que se exprese a través de ellos lo que fue la verdadera voluntad popular, y entonces ese es un elemento que tiene que ser considerado en esas negociaciones. Además de eso, la liberación de los presos políticos, ¿no? y de los detenidos en las manifestaciones, y sobre todo de cara a las elecciones, la liberación de todos aquellos que pudieran ser candidatos, ¿no? A concejales, a legisladores regionales, a gobernadores. La habilitación de las tarjetas de los partidos políticos, habilitación de personas que han sido inhabilitadas ilegalmente. Exacto, esas eran las otras cosas que iba a plantear, pues, ¿no? Es decir, que porque al final de cuentas
nuestra propia ley plantea que para poderte postular tiene que ser a través de las organizaciones de participación política. O sea, no te puedes postular a través de una ONG. Se puede hacer en algunos casos a través de movimientos regionales. Pues, y la iniciativa propia. Pero tienes que recoger. Claro, pero o sea, es un vía crucis. Pues, es un vía crucis, es inviable. De aquí que recoja la firma ya estás en las elecciones de 2030. Así es. Entonces, claro, hay que facilitar unas condiciones, ¿no?, para que efectivamente esas personas que tienen un trabajo en sus regiones, pero que fueron inhabilitados y que no pueden postularse, eso se resuelva. Ok, vamos a hacer una pausa, Víctor. Víctor Álvarez, nuestro invitado del día de hoy. Al regreso me gustaría que habláramos un poquito más detenidamente sobre este tema electoral, desde tu visión de coordinador de ese proyecto que se denomina Pedagogía Económica y Electoral. ¿Cómo es este proceso electoral? Hablas de algunas condiciones que serían, desde mi perspectiva, serían indispensables para que se pudiera dar un proceso electoral, pero estamos hablando de unas elecciones que han sido convocadas para abril. Esas condiciones pueden mejorar. ¿Qué posibilidades habría de que mejoren? Y en esas condiciones, o sin esas condiciones, ¿se debe o no participar? Temas que están precisamente en el debate político al día de hoy. Pausa, escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso leeremos también las preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas. Continuamos. Víctor, háblanos un poquito aquí rapidito para la gente que nos sigue viendo a través de las redes, de la radio y las mías, acerca de pedagogía económica y electoral. Rápidamente, y después le entramos al tema electoral propiamente dicho. Bueno, es un proyecto, ¿no?, que une estas dos dimensiones de la vida nacional, ¿no? Están estrechamente vinculadas, ¿no? Porque la idea del proyecto es justamente tratar de elevar la calidad del debate electoral con propuestas sensatas y viables que apunten en el marco de la campaña electoral, ¿no?, propuestas que apunten a resolver esos problemas económicos de la cotidianidad que afectan a los hogares, a las familias, que afectan a las empresas y a las instituciones venezolanas, ¿no? Porque tenemos un problema en el país, y no solamente en Venezuela, también en otros países, y es que muchas veces las campañas electorales están asignadas, se convierten como una especie de torneo de insultos, ¿no?, de ofensas, descalificaciones, y son muy pobres en términos propositivos, ¿no? Entonces hay una ciudadanía y un país que sufre los efectos de la inflación, los efectos del desempleo, de la contracción económica, de la escasez, del colapso de los servicios públicos de electricidad, de agua, de gas, de telecomunicaciones, que tienen mucho que ver con las condiciones de vida en los hogares, pero eso suele estar ausente, ¿no?, de el debate electoral. O sea, esas propuestas de naturaleza económica brillan por su ausencia. Entonces la idea de este proyecto es justamente dar una contribución, un aporte al debate electoral con propuestas económicas que apunten a resolver esos problemas. Entonces generamos toda una serie de contenidos, ¿no?, de conversaciones con personas que han estado trabajando estos temas durante largos años, que tienen propuestas muy concretas, muy viables, ¿no?, que no confunden deseos con realidades, ¿no?, sino que entienden las restricciones del entorno, de las circunstancias. Entonces generamos videos, generamos podcasts analíticos, propositivos, escribimos artículos que son publicados en el blog, ¿no? Todos los interesados pueden ver las redes de Pedagogía Económica y Electoral, el Instagram, el canal YouTube, la red X, el Facebook, todos se llaman Pedagogía Económica y Electoral, y ahí pueden encontrar todas estas propuestas. Esta es una iniciativa que entiendo que surgió de tu propia inspiración, pero ¿han seguido siendo en solitario o ya te acompaña un equipo en esa tarea? Sí, no, hay un equipo, por supuesto, de analistas que son colegas, ¿no?, con los cuales uno interactúa permanentemente. Hay un equipo de editores, de videos, de diseñadores gráficos. Tenemos una revista también de pedagogía económica y electoral. Entonces, bueno, todo este nuevo discurso económico audiovisual o político económico audiovisual que estamos desarrollando, por supuesto requiere de un equipo que hace ese trabajo para producir y publicar todos esos contenidos que pueden ver a través de las redes. Eso no es solamente trabajo mío, ¿no? Ese es trabajo de todo, de un equipo, pues, ¿no?
Ok, vamos a escuchar ahora sí a Alex Márquez, ¿no? San Salcar te brinda esta maravillosa oportunidad. Disponible en Comercial Salcar, en Antímano, frente a la iglesia Nuestra Señora de Rosario. Comercial Salcar, más que muebles, un estilo de vida. Atención, mucha atención. El Botica Martínez Bolívar en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria del 2, frente a Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de tecnología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. No cayó la presentación. Noticias informa, hoy miércoles 29 de enero arrancó el proceso de puja en la Bolsa de Valores de Caracas sobre la adquisición de bandas de frecuencia de tecnología 4G y 5G para los prestadores de servicios de telecomunicaciones de todo el país. Notirumbos informa, el presidente y candidato Daniel Noboa apunta en las encuestas con un 38.1% de intención de votos. Esto para las próximas elecciones que se van a celebrar el próximo 9 de febrero. Radio Rumbos, al servicio de su mejor amigo el pueblo. Para Denise Asa, de 30 años de edad, recluida con fractura múltiple en el piso 10 del Hospital Victorino Santaella, requiera de suma urgencia sets de placas de mini fragmentos RAFI CMB con Navigator o Navegator, 3 sets de placas anatómicas y suturas de alta tensión. La persona, laboratorio, institución pública o privada que pueda ayudar, llamar urgente al siguiente número: 0424-233-0091, 0424-233-0091. Informó Notirumbos. 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. La emisora de Venezuela presentó Un adelanto de las informaciones que usted escuchará ampliadas. Esto debería ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Gracias. No manera de dar la noticia. No promovemos empezar a recoger firmas. Con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, amigos, en buena hora. Estamos conversando con Víctor Álvarez, coordinador del proyecto Pedagogía Económica y Electoral. Un alto en esta conversación para hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Siempre digo que para que un geriatra sea un geriatra de altos quilates, tiene que tener mucho conocimiento, experiencia, debe tener, por supuesto, una gran paciencia, que es un componente que, según las conversaciones que he tenido con el doctor Argenis Portillo, son demasiado importantes, porque los adultos mayores requieren de una atención muy detenida. El paciente adulto mayor requiere ser escuchado en todas sus angustias, en toda su emocionalidad y en toda la complejidad y multiplicidad de afecciones que a esas edades se presentan. El geriatra tiene que ser prácticamente una suerte de psicólogo que escucha con mucha atención, con mucha paciencia, todas las manifestaciones emocionales y físicas que esta persona necesita compartir con el médico, para que a su vez el médico pueda diagnosticar con eficacia qué es lo que a esta persona le está pasando y recomendar un plan para resolver su situación. El doctor Portillo reúne todas esas características, un hombre que tiene un altísimo conocimiento, no solamente médico graduado en una
importante universidad venezolana, la Universidad Central, sino que además tiene posgrados, tiene una larguísima y amplísima experiencia en el ejercicio de la geriatría, trabajó por muchísimos años en el antiguo Instituto Nacional de Geriatría. Es un hombre que ha hecho de la atención de la salud de los adultos mayores un compromiso de vida. Es un hombre de una infinita paciencia. Su consultorio está situado en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta. Presta también servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente o la paciente así lo requiera. Tomen nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y una vez que hemos hablado bastante sobre economía, vamos ahora a hablar bastante también, en el tiempo que nos resta, del tema político electoral. Ha dicho nuestro invitado que este año 2025 va a ser un año de un maratón electoral, porque efectivamente están planteadas, al menos constitucionalmente, elecciones de gobernadores, de diputados a los consejos legislativos regionales, de alcaldes, de concejales y también de diputados a la Asamblea Nacional. Pero además de eso, Víctor y amigos y amigas, desde el gobierno se están cocinando otras propuestas que supuestamente serían sometidas también a consulta electoral. Supuestamente estaría trabajándose en una reforma de la Constitución y encima de eso un conjunto de normas, según han anunciado algunos voceros del gobierno, que tienen que ver con lo que se ha denominado el sistema comunal. Lo cierto es que efectivamente habrá muchas elecciones, más allá del gusto de uno o no. Pregunto, has dicho, Víctor, que el sistema electoral venezolano está muy cuestionado, ha perdido absolutamente el crédito que había conquistado en el pasado. En estas condiciones, ¿cómo debe abordar la sociedad venezolana estos procesos electorales que han sido convocados incluso para pasado mañana? Hablando de pasado mañana, el mes de abril, 27 de abril. Sí, es como un disparo a quemarropa, ¿no? No te da mucho chance de reaccionar y de organizarte, pero se sabía que ya desde el año pasado, y esa es una de las jugadas del gobierno, ¿no? de adelantar las elecciones, no en el año, pero sí en los meses en los que tradicionalmente se celebraban, para aprovechar, ¿no? las debilidades de las distintas oposiciones, que tienen muchas contradicciones casi que antagónicas entre sí, y que les resulta tan difícil poder llegar a acuerdos para postular candidaturas únicas y unitarias por las cuales vote todo el malestar nacional, ¿no? Ya hemos visto entonces en otros procesos electorales anteriores de gobernadores, alcaldes, cómo distintas oposiciones nos han postulado distintos candidatos que han fragmentado y han dividido ese voto, y eso facilita entonces el triunfo de los candidatos oficialistas, no tanto la abstención como la división de la oposición. Entonces, en estos momentos tenemos, bueno, a las oposiciones, o un sector de la oposición muy enfrascado, ¿no? en cobrar lo que consideran su victoria electoral en las presidenciales del 28 de julio, y ponen como condición que hasta tanto no se resuelva el problema del 28 de julio no tiene ningún sentido participar en otra elección, porque parten de la premisa que así como pasó eso en las presidenciales del 28, va a pasar exactamente lo mismo en las 3.300 elecciones que se van a hacer, y bueno, se crea una inercia, ¿no? Cosa que pudiera perfectamente también ocurrir. Claro. Porque por aquel principio que dice, aquel viejo principio que dice, el que puede lo más puede lo menos. Si se desconoce un resultado electoral presidencial, ¿cómo no desconocer unos resultados de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados a los consejos legislativos y de la Asamblea Nacional? Pero bueno, es un debate, por supuesto, porque es un gran reto para la dirección política nacional de los sectores democráticos afrontar esta nueva coyuntura. Sí. Ahora, Mario, el asunto es que para una oposición que venía de abstenerse durante varios procesos electorales, o sea, parlamentarias, sí, en 2020,
presidenciales del 2018, elecciones de gobernadores donde solamente participó un sector y los que participaron fueron divididos, ¿no? Y que finalmente, bueno, decidieron participar en las presidenciales del 2024. Es decir, participar en una elección supone todo un descomunal esfuerzo organizativo, de organizar a sus simpatizantes, organizar testigos, organizar toda una logística de apoyo. O sea, aun cuando no se ganase una elección, o sea, queda un saldo desde el punto de vista organizativo que no se puede perder, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el país, descontento con el gobierno y la oposición, y yo soy parte de esos ciudadanos que está muy descontento con el gobierno y muy descontento con la oposición, es que sentimos que el liderazgo político nacional da muchos bandazos, ¿no? Sobre todo el liderazgo político opositor no tiene una línea coherente de construcción constante, sostenida al paso del tiempo, de sus capacidades de organización y de movilización política. Entonces viven dando estos bandazos donde en unas elecciones participan, crean esa estructura organizativa, pero entonces luego a las siguientes deciden abstenerse, y entonces todo aquel trabajo se pierde. Y por supuesto, una situación como esa, quien realmente conviene es al oficialismo, ¿no? al gobierno, al régimen, como prefieren llamarlo algunos con acento en la R, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le interesa al gobierno? Bueno, mantener un árbitro electoral espantavotos, como se ha dicho, un árbitro electoral que no despierte ninguna confianza en el elector, que el elector más bien sienta que va a pasar exactamente lo mismo, que la oposición vaya dividida, que hayan llamados a la abstención, porque un gobierno que ha venido perdiendo apoyo electoral, cuando uno ve cuántos votos ha recibido en cada elección, uno ve esa tendencia decreciente, ¿no? Y la única manera de convertir en mayoría esa minoría cada vez más precaria es a través de la abstención y de la división de la oposición. Entonces, bueno, un sector de la oposición está reclamando cobrar lo que considera su victoria el 28 de julio, y si no se resuelve eso antes, entonces no está decidido a participar. ¿Tú no crees que efectivamente esa oposición ganó esa elección? Yo lo que creo, Mario, es que una manera de ratificar lo que fue la voluntad popular expresada el 28 de julio es volverse a medir y recontar esos votos. O sea, estas elecciones que van a movilizar por lo menos a 3.300 candidatos de la oposición, si es que para cada cargo se postula uno, y sabemos que para cada cargo se van a postular más de uno, que tienen una vinculación mucho más cercana y estrecha con los electores, con sus comunidades, participen, o sea, que no se desperdicie, que no se pierda toda esa estructura político-electoral que quedó armada, todo ese tinglado electoral que quedó armado, y se utilice justamente para seguir movilizando a ese país descontento, y para que, bueno, de nuevo se cuenten esos votos, porque ciertamente cuando uno ve que las encuestas preelectorales al 28 de julio decían que el candidato ganador era uno con amplio margen sobre el candidato oficialista, que además de eso las encuestas que el día de la elección se hicieron en boca de urna daban como ganador a uno y no al otro, que además de eso el 42% de las actas electorales que se lograron recoger daban como ganador a un candidato con amplia ventaja sobre el otro, y que estadísticamente, incluso a pesar de que todavía faltaba el 48%, el 58% de las demás actas por contar, era muy difícil que esa tendencia estadística se revirtiera. Bueno, y de pronto entonces se anuncia un resultado totalmente distinto, y eso es lo que entonces da razones, ¿no? Dudas razonables de que ese resultado que se presentó no expresa lo que fue la voluntad popular. Entonces, claro, tienes allí una situación donde te toca tomar una decisión muy importante, porque, o sea, repetir las mismas consignas, que en Venezuela se vota pero no se elige, que dictadura no cae con votos, que participar en las próximas elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen, lo único que conduce es a la desmovilización y a que el gobierno vuelva a convertir en mayoría su minoría y se lleve la mayoría de los cargos públicos. Ahora fíjate, hay un dato que es digno de ser tomado en cuenta.
que es el que tiene que ver con la represión desatada sobre quienes participaron en ese proceso electoral como testigos electorales. 2000 y pico de personas fueron detenidas, muchos de ellos testigos, simplemente porque participaron como emisarios de unas organizaciones políticas para vigilar el proceso electoral. Nada más por esa función, muchas personas resultaron detenidas, desaparecidas por mucho tiempo, alejadas de su familia, y muchos de ellos incluso hasta tengo entendido que hasta torturados. Entonces, en esas condiciones hay que afrontar ese nuevo proceso electoral. ¿Cómo hacer para que esa confianza en ese sistema electoral, no solamente de que no se vaya a decir un resultado distinto del que efectivamente se produzca, sino que además los disidentes demócratas que existen aquí en Venezuela puedan participar como testigos? ¿Cómo hacer para que ese tipo de cosas no impidan que la voluntad popular se exprese fielmente? Bueno, ahí es donde veo la tremenda importancia, la gran importancia de las negociaciones que se pudieran dar o que se están dando pues, entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Si se logra incorporar a esa agenda asuntos que tienen que ver con los problemas internos del país, ¿no? Porque estamos hablando del mes de abril, la elección. Claro, si estas negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos solamente incluyen asuntos que sean de interés para Estados Unidos, el problema migratorio, la seguridad energética, el tema geopolítico, pero no logra incluirse este tema de las mejoras de las condiciones electorales, o sea, se va a ir con el mismo árbitro, con el mismo CNE, o se va a aprovechar para cambiarlo y poner un árbitro que sea más neutral y bueno, y que pite, no sacándole tarjeta amarilla y roja al que él quiere que pierda, sino que lo haga de manera neutral, ¿no? Que además de eso se rehabiliten los candidatos con opción ganadora, que lo sacaron del juego, que se le devuelvan a los partidos políticos sus tarjetas, que cese el hostigamiento, la persecución, la represión, ¿no? Contra ese liderazgo político, contra quienes asuman esas responsabilidades de ser miembros de mesa o testigos electorales. Es decir, es un conjunto de cosas, ¿no?, que se deben crear para que puedas competir en mejores condiciones. Pero diría, si no se logra, aún así, si no se logra ese pliego de peticiones, de exigencias, de todas maneras hay que participar, porque es tal el nivel de malestar que hay en el país que eso se va a terminar expresando. Entonces no es lo mismo repetir la historia del 28 de julio, que era una sola elección, a repetir lo mismo en 3.300 elecciones. Es decir, ahí hay una cantidad de miradas de observadores locales, regionales, y en todo caso lo que yo sí veo es que esto es una tremenda oportunidad para que se haga ese reconteo de votos que ha debido hacerse cuando empezó todo este problema, pues, porque ya en agosto se sabía que no iba a haber esa tal revisión de los votos, y se planteó entonces la posibilidad de anular la elección, declarando inauditable el proceso electoral y repetir la elección. Bueno, esta es una oportunidad para repetir esa medición de con quién está la soberanía nacional ejercida a través del voto, y no se puede perder. Bien, estamos conversando, amigos y amigas, con Víctor Álvarez. Desgraciadamente el tiempo se nos fue volando, ya son las 2:51 y hay muchos comentarios que nos han llegado, pero lamentándolo mucho creo que no los vamos a poder leer, sino los que están, los primeritos, pues. @virtualarte19, saludos desde Mérida, cordial saludo. León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos, ya sumo también mi voz a ese planteamiento. Néstor Ecarri dice saludos Mario, y a Víctor también, bueno, gran saludo a Néstor Ecarri. Ángel Santamaría, saludos desde Lima, hoy el presidente electo está en la tierra de los incas. Más comentarios, @León del Valle 62, profundizando en lo electoral, concluyo. ¿Nos quieren meter en su juego? Juguemos. Ellos no tienen pueblo real que los respalde, sigamos dejándolos desnudos, somos la voz más alta, demostrémoslo. Continuamos leyendo los mensajes, me disculpan un segundito, paciencia, si son tan amables.
Dice León del Valle, la misma persona, dice, de alguna manera hemos ido sorteando el temporal con sanciones y sin ellas, en un país sin cifras de nada, sin cuantificación de lo que entra y sale, una moneda precarizada y casi inexistente, supongo que dice insistente, pero entiendo que debe ser inexistente. Más comentarios, rapidito, amigos, amigas, me dispensa. Dice Ronald Font 200, la única negociación es la salida de Maduro. Dice Ronald Alfonso 200, en dictadura no hay elecciones. Yajaira González 56, no voy a votar, lo hice, pero las presidenciales ya me convencieron de que no valía la pena. Dice Yajaira González 56, ¿dónde anda Vladimir Villegas? Mi hermano Vladimir ya está de regreso en Venezuela, tomó unas vacaciones en el mes de diciembre y parte de enero. Ya está en Venezuela. Hoy precisamente hizo una entrevista con Mercedes Malavé en su espacio de las redes sociales que se llama Vladimir a la Carta. @HSMM, ¿cómo es posible pensar en elecciones cuando se robaron la elección principal? Es de locos. Más mensajes. Ángel Santamaría, ¿cómo ir a un proceso electoral cuando tenemos a dirigentes y ciudadanos que fueron testigos? El resultado del 28 nunca lo aclararon. Vamos a parar aquí solamente con una pregunta acerca de ese sistema electoral al cual tú mismo cuestionas y del equipo rectoral que lo dirige. No cumplieron con la misión que está planteada para ellos en la Constitución y en las leyes de la República. Con ese Consejo Electoral, aún así, hay que ir a elecciones desde tu punto de vista. Yo creo que hay que hacer todo lo posible para que ese árbitro que ha pitado tan mal este juego de fútbol, en el juego de ida, ¿no? Ahora en el juego de vuelta, lo cambien, ¿no? Porque si ya hay evidencias, ¿no? Si hay un sentir nacional, hay un clamor nacional que está inconforme con la manera como ese árbitro está pitando el juego, bueno, mira, ahora que vamos al otro partido, donde ya se decidió con un árbitro parcializado a favor del otro contrincante, hay esa posibilidad, ¿no? Porque, mira, nuestra labor es pedagógica, ¿no? Y una de las cosas que debemos estamos obligados a tratar de explicar, ¿no? Y de proponer para el debate, es que la cosa no es tan superficial, ¿no? De participar o no en una elección y ya, ¿no? Sin evaluar qué es lo que está en juego. Mira, nos quejamos de ese árbitro electoral parcializado. Ajá, pero ¿quién designa el árbitro electoral? Lo designa nada más y nada menos que la Asamblea Nacional, ¿eh? Designan los rectores. Nos quejamos que hay unos tribunales que carecen de independencia y autonomía. Ajá, pero ¿quién designa los magistrados y los jueces? La Asamblea Nacional. Entonces tenemos la posibilidad ahora en 3 meses, el 27 de abril, de designar otro poder legislativo nacional, otra Asamblea Nacional, para que escoja otros rectores, ¿no? Y ponga un árbitro neutral, y para que escoja otros magistrados y otros jueces, y tengamos unos tribunales que actúen con independencia y autonomía. Y no podemos perder esa oportunidad, porque entonces justamente esa es la raíz del problema. En el 2005, cuando la oposición decidió no ir a las elecciones parlamentarias, le entregó al gobierno la posibilidad de hacer lo que le diera la gana con todos esos poderes públicos. Y lo ha hecho, claro, pues si le estás dando en bandeja de plata esa posibilidad, es decir, ¿cuál es la responsabilidad histórica que hay que asumir? Entonces, claro, por eso te decía antes que tenemos el país descontento, siente que tenemos una dirigencia política, en el caso de la oposición, muy errática, ¿no? Que ha sido poco coherente, que no ha entendido que esta es el cambio, la transformación política del país es una tarea de mediano y largo plazo, ¿no? Que no se puede hacer entre gallos y medianoche, que no son salidas inmediatistas o maximalistas las que pueden resolver este conflicto, y que tenemos en estos momentos la oportunidad de ponerle al gobierno toda una serie de contrapesos institucionales, ¿no? De recuperar esos espacios de resistencia y lucha institucional, para que logremos la reinstitucionalización de los poderes públicos, del CND, del Tribunal Supremo de Justicia, que además designa los directores del Banco Central de Venezuela, el fiscal, el contralor, etcétera, y por esa vía entonces lograr que el gobierno tenga la correlación de fuerzas tan a su favor y termine arrollando y pasando la aplanadora en cualquier decisión. Suena bonito, Víctor,
Pero, pero bueno, ahí la gente tiene muchas razones para dudar de que ese órgano electoral dé esos resultados como la gente los haya querido producir en las mesas de votación. Pero bueno, es un debate que está abierto. Yo tengo un punto de vista. En un día de esto voy a hablar yo como individuo, como ciudadano, acerca de estos temas. Voy a dar mi opinión in extenso. Muchas gracias a Víctor. No, gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado. Para seguir conversando. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Emil Lara, la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor, Mario Villegas, con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.